Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Sistema AIR. Sistema AIR. Alianza Internacional de Radio. Periodismo libre, sin fronteras. AIR es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Con el gusto de saludarles, estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, pues ya es prácticamente el final de este mes de abril. Ya se fue y pues viene mayo y luego junio y luego julio y luego muchas cosas interesantísimas de este 2023 porque se permea todo para el 2024, pero ya les iremos platicando. En este Oaxaca en La Mira tengo el gusto de presentarles, ustedes ya indiscutiblemente lo están viendo en el inter de la pantalla, a un invitadazo de lujo que tenemos hoy, pero antes de presentarlo oficialmente, yo le doy la bienvenida, como todos los lunes, a las 6 de la tarde que estamos con ustedes, a mi querido amigo, hermano y maestro Raúl Castellanos. Raúl. Como siempre, un gustazo estar con mis hermanos, mis compañeros, y hoy en particular con nuestro invitado, también mi hermano. Y asimismo, pues le doy la bienvenida a mi también querido hermano, amigo y maestro en periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar. Hermano, bienvenido. También con el gusto de siempre y el placer de tener la oportunidad de platicar con nuestro hermano Gerardo. Muchas gracias. Perfecto. Pues aquí estamos como todos los lunes en Oaxaca en La Mira, estas tres plataformas de regeneracionpluralidad.com.mx, mujeres.com y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con Radio Superación y SMC Noticias México. Y hoy le doy la bienvenida a nuestro invitadazo de lujo, que es nuestro querido y gran amigo Gerardo Castellanos, quien él sí conoce Oaxaca y mucho de la verdadera historia de Oaxaca, pero bueno, ya iremos platicando con él y por supuesto que Gerardo, bienvenido a Oaxaca. Muchas gracias, muchas gracias. Y aquí está, como iniciamos Oaxaca en La Mira, yo le cedo la palabra a mi querido hermano Raúl para iniciar esta conversación que va a estar, como todos los Oaxaca en La Mira, verdaderamente interesante. Raúl. Gracias. Nuevamente, Gerardo, bienvenido, es un gustazo poder platicar contigo y siempre lo he dicho, tú eres un cronista no oficial de nuestra ciudad de Oaxaca, porque la has vivido, naciste, creciste, aquí te has formado. Esto es para ti como para muchos de nosotros, para nosotros los que estamos acá, parte de nuestra vida. Y ¿qué te puedo decir? Es un honor que estés con nosotros. Gracias, hermano. Me siento honrado, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a entrar a los temas. Mañana hay una sesión solemne en el Teatro Macedonio Alcalá, precisamente para conmemorar un año o un aniversario más del reconocimiento, así es, ¿verdad? Sí. De esta ciudad como Oaxaca de Juárez, en aquel momento fue como Antequera, ¿no? ¿Me entiendo? Como Antequera. Sí. Sí, es el lugar donde está Oaxaca actualmente y se celebran los 491 años de ese momento. Y bueno, pues tenemos muchas historias y vivencias conjuntas de nuestro paso, por ejemplo, por la universidad, de momentos fuera de la universidad, nuestros momentos profesionales, cada uno de nosotros. Pero quisiéramos pedirte, dado tu conocimiento que tú te has dedicado a pues recorrer
todo lo que es la historia de nuestra ciudad, que nos hagas una breve cronología de lo que es Oaxaca a partir de su fundación, bueno, de su reconocimiento como tal y hasta este momento, Gerardo. Bueno, a partir de su reconocimiento como ciudad el 25 de abril de 1532, se inicia en lo que es actualmente nuestro centro histórico y se van creando los barrios. Por ejemplo, se crea el barrio del Marquesado, que es el primer barrio que se crea oficialmente en enero de 1908 por un decreto del gobernador Emilio Pimentel, donde lo que era la villa de Santa María, Oaxaca, también conocida como El Marquesado, derivado de un título nobiliario, marqués, con S, y a partir de esa fecha pasa a formar parte del cuartel noveno. Había 8 cuarteles antes y Santa María, Oaxaca pasa a ser el cuartel noveno como El Marquesado, nada más. Y es como su acta de nacimiento. 18 años después se crean los demás barrios, igual, oficialmente. Y por supuesto, cada quien trata de hacer resaltar a su barrio, y eso es bueno porque la idea es de que ganemos todos, de que esto suba, que nosotros vivimos básicamente del turismo, entonces necesitamos que se promueva ese turismo en cualquier sentido, en todos los sentidos y en todos los barrios, porque vamos a ganar todos. Se está arreglando actualmente la entrada a la ciudad de Oaxaca, se acaba de nombrar como pueblo mágico, como barrio mágico, Jalatlaco, y están propuestos otros 2 barrios más, Xochimilco y El Marquesado. En su momento pues serán reconocidos, pero el municipio actualmente está trabajando para poder hacer esto. Se acaba de inaugurar el sábado pasado, el 15, se inauguró la remodelación que se hizo del Jardín Madero, que es uno de nuestros jardines emblemáticos. Nosotros teníamos 2 barrios. Es un lujo, en un barrio tener un kiosco en uno y tener 2 jardines, y bueno, tener... Hubo baile, ¿no? Estuvieron bailando danzón ahí. Claro. Sí, te digo, pues hay mucho entusiasmo, muchas ganas de reconocer esto, y el domingo pasé y me dio muchísimo gusto ver cómo estaban los niños en los jueguitos. Se instalaron unos juegos para niños, pero estaba lleno, lo demás no teníamos nada, pero ahí estaba lleno. Y da gusto ver la alegría que se está disfrutando de esto, y ese es el objeto de esto, ¿no? Además de eso, como sabes, se rescataron ya 9 pilas que también van a ser parte del programa de inauguración. Se está terminando ya la explanada de la catedral, que también se va a entregar. Y hay un programa cultural que se dio a conocer ayer de parte del presidente municipal, de la Secretaría de Cultura y también la de Obras Públicas, que intervienen directamente en todo esto que se está haciendo de manera conjunta y combinada y coordinada por nuestro presidente municipal. Muy bien. Excelente, ¿no? Fíjate, perdón, por el contrario, Gerardo. Esto es muy interesante porque yo pienso que gran parte de la ciudadanía no conoce muy bien cómo está Oaxaca. Ahorita que mencionabas precisamente sus barrios, ¿sí? El por qué se formaron los barrios, cuáles son los barrios conocidos y bueno, cómo es que se maneja. Algunos manejan la villa de Antequera, otros es Antequera, en fin. Es que es importante conocer la historia, la verdadera historia, Gerardo, la verdadera historia, sí, como tú la sabes, de donde uno vive, porque realmente a veces uno escucha, no, pues el barrio del Marquesado, sí, mucho gusto, o el barrio de Xochimilco, sí, pero
¿por qué se formó? La ¿Cómo Merced, estaba? no la El barrio de dejes. la Merced, Por favor. donde pues Digo, su servidor ahí no, vio pues, la primera luz del mundo. Tierra Santa. Tierra Entonces, Santa. por eso me caes bien, porque ¿No? estamos del mismo Casi- barrio, man. Casi su servidor vivía, bueno, sus primeros años y toda la juventud vivió prácticamente a una cuadra de donde era el domicilio de mi querido hermano Raúl, sobre la avenida Hidalgo, sí, a la vueltecita de la iglesia de la Merced. Entonces, es que esto es interesante, Gerardo. Es ¿Sí? que fíjate que este es un territorio zapoteco que está situado entre el cerro del Fortín, actual cerro del Fortín, y el cerro de Monte Albán. Es donde sales del valle de Etla Ajá. y es la parte más angosta, que es donde escogen los zapotecos para crear su territorio, que quiere decir al final de los Guajes, Lula, que es la primera ciudad que se crea. Esta ciudad es muy importante, hay un dato muy importante, porque es una ciudad que tenía palacios, todos sabemos dónde está Mitla, dónde está Monte Albán, tenía palacios, tenía plazas, tenía templos, y era gobernada por señores que tenían sabiduría, pero además de tener sabiduría, tenían riqueza, y tenían recursos naturales vastísimos, y entonces se crea esto, se crea Lula, y es un esplendor como ciudad, y mediante un acuerdo secreto, Sachila I acuerda con Atzayaca, le permite que se establezca en el valle de Oaxaca. Y el valle realmente está integrado por el valle de Etla, que todos conocemos, el valle de Tlacolula y el valle de Sachila. Y los tres juntos forman el gran valle de la ciudad de Oaxaca, o los valles centrales, como lo conocemos nosotros. Realmente en ese momento se crea un solo valle y era el territorio zapoteco por derecho. De repente amanece y se encuentran ya los mexicanos o mexicas. Ajá. Ahí hay una distinción, parece ser que entre aztecas y mexicas es lo mismo, pero cuando salen de Aztlán son los aztecas, y esos mismos cuando llegan y se establecen y empiezan como guerreros y eso, entonces ya son mexicas. Realmente cuando llegan los españoles, cuando la invasión de los españoles, entonces son mexicas. Y se encuentran plantados ya en el valle con toda su tropa y se crea un cuartel. Nuestros cronistas Así es. usan otro término, pero realmente es un cuartel porque no puede haber cuartel si no hay guarnición, o no hay guarnición si no hay cuartel. Si no hay ejército. Pero sí hay una confusión ahí, no sé quién fue, porque luego jalamos todo lo que nos dicen. Y dicen que había una guarnición, que se estableció una guarnición, pero realmente, te digo, fue un cuartel y se crea, y por supuesto tenía que buscar partes altas porque lo ocupaban para vigilar las espaldas y vigilar en caso de alguna retirada cuando iban al frente, que pudieran estar protegidos tanto por su espalda como por el frente, y entonces se crea Huachacac. A la llegada de los españoles, en ese mismo lugar donde se crea Huachacac, se crea Oaxaca. Es la traducción que hacen ellos de la palabra Huachacac, que Huachacac significa en la loma de los Guajes. Hay un poquito de distorsión ahí porque uno de nuestros maestros dijo que era en la punta de la nariz. Pero la nariz no tiene punta. No tiene guajes. No tiene guajes. Y entonces el vocablo que se usa es el mismo para loma o para cerrito. Claro. Colina. O colina con el de nariz. Ajá. Así. Pero lo lógico es de que si es un árbol, pues tiene que estar en un promontorio, en un cerrito. Eso. Entonces Juan y Bustamante dice, para él lo correcto sería en la loma de los Guajes, y me parece lógico. Sí, así es. Él hace una referencia también de que originalmente ese glifo que conocemos es horizontal, y de ahí sale el árbol de Guajes. Pero alguien lo malinterpretó y en lugar de dejarlo lo pone de manera vertical. Así es. Y también dice que es en la nariz de los Guajes, y todos nos vamos
algún tiempo Por el lugar. por la descripción que da. Y eran grandes maestros, ¿no? Ahorita les cuento otra. Entonces se establecen en Guayaca, se crea Oaxaca y es prácticamente en el mismo territorio, bueno, como estamos nosotros, tú eres Oaxaca y yo soy Guayacac, y ahí están. Pero todo esto bajo el dominio o la coordinación o el mando de Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés hace un viaje a España para promover su marquesado. Y en lo que se va, se avivan los de Antequera. Entonces le informan al rey, por otro lado, que este era un territorio diferente, que no era el que estaba ocupando Hernán Cortés, y que se llamaba Antequera. Y también hay una discusión ahí de mucha gente que dicen que Antequera, porque se parecía a la ciudad de Antequera en España. Andalucía, ¿no? Pero realmente Antequera era de españoles, era una colonia española aquí. Entonces no le podían poner jojo, miahuatlán, o un vocablo zapoteco o mixteco. Tenía que ser español, y entonces yo creo que no hay necesidad que abras tanto la cabeza para entender que si es una ciudad española o una villa española, un pueblo español, pues el nombre correcto que se les ocurre es uno de ellos. Ajá. Es uno de ellos, y entonces es Antequera. Pero para mí es Antequera porque es español. Claro. Sin buscar el parecido y todo eso, porque no había cosa que sucede ahorita, que puedes ver el género de los niños antes de que nazcan, y ya si van a tener los ojos azules del papá o si eres el papá, no eres. Entonces te digo, esto realmente es apasionante. Sí, por supuesto. Y vale la pena. Qué bueno que se ocurrió esta idea, porque no siempre tenemos la oportunidad de platicarlo, y además platicarlo en un sentido propositivo, positivo, sí, proactivo, histórico. Es que es importante conocer la historia. De que nuestros jóvenes conozcan cuáles son nuestros orígenes. Entonces, cuando se va Hernán Cortés a España, informan que esto es Antequera y que no tiene que ver nada con Hernán Cortés. Y entonces el rey les da el título de villa a los de Antequera. O sea, ya había grilla. Pero Carlos V. Pero sí. Pero corren a los de Oaxaca, les dicen ya, y los mandan a esta parte donde está el marquesado. Y entonces lo que era Oaxaca, que estaba junto ahí con Antequera, la mandan de este lado, a la zona poniente de la ciudad. Al poniente, y entonces se crea, se queda ahí Oaxaca, y tiene una cédula real, que es 4 años anterior a la cédula de la villa de Antequera. José Antonio Gay dice que es una villa olvidada, que casi nadie se acuerda de la cédula real de Oaxaca. Y nada más tuvo el título de villa, entonces está en el poniente y es la villa de Santa María, Oaxaca. Santa María, Oaxaca, porque los españoles acostumbraban anteponer el nombre de un santo patrón, ¿no? Y luego el nombre original que tenían ellos. Entonces es la villa de Santa María, Oaxaca, también puede ser la villa de Oaxaca, pero se queda como villa, y esto es lo que actualmente es el barrio del Marquesado, porque se crea con un decreto, les comentaba hace un rato, un poquito antes, de que hay un decreto del gobernador Emilio Pimentel. Es un decreto que cumplió con todas las formalidades de firmarse, de que firmara el secretario, que refrendaran, que se publicara en el periódico oficial del gobierno del estado, y que se le diera difusión de que a partir de ese momento pasaba a formar parte de la ciudad de Oaxaca. Fíjate, ya era ciudad en 1908 y era la ciudad de Oaxaca de Juárez. Ese es un dato muy importante, es Oaxaca de Juárez, porque invocando otro nombre no nos va a cambiar el color de la piel, no nos va a cambiar el color de los ojos. A lo mejor podemos sisear un poquito, pero nada más, ¿no? Pero así es así el tema, el origen. Sí, ¿no? Interesantísimo. Gerardo,
Nos complace mucho tener la oportunidad de platicar contigo como historiador, escritor, cronista, ¿no? Y a mí me llama la atención de dónde y cómo surge el nombre de Villa de la Frontera como antecedente. ¿Y a qué se refería? ¿A la ciudad de Oaxaca, o a la villa de Oaxaca, o a la villa ¿De Antequera? Marquesado? Ah, del Marquesado. No. Cuando Francisco de Orozco llega a Oaxaca, Ujú. que es el primero que llega, que Claro. por cierto me llama mucho la atención porque llega a Oaxaca, pero por la margen derecha del río Atoyac, cuando lo lógico sería que hubiera entrado por nuestra calzada Madero, por Así todo es. eso. Yo pienso que venían del rumbo de Peras, de por ahí, porque por supuesto venían escondiéndose porque no era fácil Claro. llegar, vaya, había inconformidades y Así gente es. que podía presentarles combate y todo eso. Pero Guerreros. él llega por la margen derecha del río Atoyac, se celebra la primera misa en esa parte, y entonces ya está aquí con su gente, trae de esclavos a los mexicas. Ujú. Y hay un dato también que es Muy muy interesante, que los aliados de los mexicas en ese momento son los zapotecos. Incluso lucharon en la toma de la Gran Tenochtitlan al lado de los españoles. Y entonces aquí, cuando llegan, se construye, es un dato, es una primicia para... Inédito. Es un dato, Ah, es una venga, la primicia primicia, para claro. nosotros. Aquí se crea la primera iglesia mayor y aquí se inicia la evangelización. Cuesta un poquito de trabajo encontrar las fuentes documentales porque cuando los bautizan les cambian el nombre Así es. Ujú. y les ponen un nombre español y entonces te despistas porque no sabes ¿Quién es quién? hasta que vas conociendo y de repente dices, ah, no, pues sí era ¿no? Nada más y a buscar cuándo lo bautizaron y todo eso. Entonces les cambian el nombre, pero aquí se construye la primera iglesia mayor. San Juan de Dios. No, aquí en el Marquesado. Estoy hablando del Marquesado. O sea, el Se marquesado construye- actual. Sí, se construye en 1523. Es como si habláramos que se construye la primera catedral, Sí. Gerardo. En 1500, la primera iglesia. La primera mayor. iglesia. Textualmente dice primera iglesia mayor. Y no dice se construyó la iglesia mayor, pero se construye en 1523, 2 años después de la invasión. Entonces, tiene que ser la primera, Claro. ¿no? Y tenemos un historiador muy reconocido, muy famoso, que dice 80 años después que no fue aquí, sino que fue en San Juan de Dios. Pero también hay un nombramiento para el virrey don Antonio de Mendoza, que va de virrey ya para Perú Ujú. y pasa por esta parte. Y él deja constancia de que no puede ser San Juan de Dios porque él certifica mediante una carta que no era certificado, pero lo menciona en una carta escrita dirigida al virrey, que habían construido las casas, dice, en un lugar que era una ciénaga, que se inundaba porque el río Atoyac pasaba cerca. Pero todos supimos todavía hasta 1969, 1970, que cuando se crecía el río Atoyac durante la temporada de lluvias, se salía de su cauce e invadía. Todavía Se en salía de 1900 madre, como se dice, ¿no? Se salía de madre. Todavía en 1969 fue cuando Inundó derribó toda Sí. el puente Porfirio Díaz, Así entró a la fábrica de Triplay, de Nuevo Pan y todo eso, en el 69. Pero fue porque habían bloqueado Su cauce cauce natural, normal, ¿no? sus pilares y eso los habían obstruido. Y luego el río, cuando venía, traía árboles, basura y todo eso. Y entonces se hace un Se tapón en eso taponó. y se sale esto. Y esta parte le llaman Tepeac. Realmente nosotros sabemos que Tepeac es Puebla y todo eso. claro. Pero ahí estaba Francisco de Orozco, tenía su cargo ahí, pero lo manda Hernán Cortés y le dice, bueno, crea Tepeac. Y después, mediante orden de Hernán Cortés, le dice, que ya no sea Tepeac, ahora vamos a ser Segura de la Frontera. Y es Segura de la Frontera, estamos hablando del mismo lugar.
En ese momento comisionan a Pedro de Alvarado que vaya a Tututepec, y entonces lleva el nombre de Segura de la Frontera, y Cortés hace despoblar la ciudad, que en ese momento era Oaxaca con G, con J, y que estaba todavía pegada a Antequera, ahí, ¿no? La manda a despoblar. Pero cuando se van, vuelven a poblarla otra vez. Bueno, y entonces, La migración. Es Oaxaca. la cuestión Ya era... me perdí, man. La cuestión era de que Cortés le reportaban todo lo que estaban haciendo, todo lo que veían y todo. Pero si le gustaba una parte, esa parte la guardaba para él. Claro, pues sí. Si fueran tierras o fueran mujeres, eso era para él. Y si era una señora casada, por ejemplo, pues era un soldado, tenía que ir a combatir, tenía que irse al frente, ¿no? El marido. El marido, por Ah, supuesto. Y dejaba el campo Sí. libre. Entonces, había mucho resentimiento entre los españoles contra Hernán Cortés. Y esa es la razón por la cual le gestionan la fundación de la villa de Antequera, para quitarle esa parte a Hernán Cortés. Nada más que se precipita y agarran el puro cerro. Y después están gestionando ante la reina, que la reina no tenía que ver nada porque el que gobernaba era Carlos I de España, y le quitan esa parte a Hernán Cortés, pero cuando regresa, porque habías comentado ahorita de los barrios. Sí, sí. Bueno, entonces cuando regresa y están ellos plantados en lo que era su marquesado, incluso todo el territorio de Antequera era parte de su marquesado realmente. Entonces lo que hace es crear los barrios alrededor de Antequera. Y entonces dice que no podían dar un paso así sin que no se encontraran con un indio o algo. No tenían terrenos para sembrar, no tenían terrenos para su ganado. Y entonces gestionan ante la reina, textualmente así dice el documento histórico, que gestionan ante la reina, tampoco dice que reina, pero dice que gestionan ante la reina. Y Martín Cortés, que ya en ese momento él era el marqués del Valle, hubo 14 marqueses del Valle, no fue nada más Hernán Cortés. Y entonces gestionan y gana Martín Cortés y se queda Antequera, y por eso no creció. Antequera crece hasta después del temblor del 31, en que había escombros por todos lados, no se podía sacar el escombro. Ya estás hablando de cientos de años después, cuando hablas del 31. No, pues realmente estamos hablando del 31, sí. Entonces, no, la referencia del 31 es porque hasta esa fecha pueden salir los de Antequera y entonces van al llano por los temblores. ¿Pero de qué siglo? ¿31 de qué siglo? Del siglo XVIII. El 31 del 18. Sí, es cuando el temblor del 31. Cuando el temblor del 31. El 14 de enero del 31. Que realmente, fíjate que en alguna parte estudiando encontré que el temblor fue el día 13, no el día 14. Pero a nivel nacional, a nivel mundial, se dio a conocer el día 14. El día 14, sí. Entonces quedó como fecha el día 14, vale la pena buscarlo. Claro. Realmente si fue el día 13 No, pues o el es día que 14. En realidad todo esto son interesante, conocer la historia es interesante. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir disfrutando, volvemos para seguir disfrutando de estos datos verdaderamente interesantes, históricos, que nos está comentando nuestro amigo Gerardo. Volvemos en un segundito más. Sistema AIR. Alianza Internacional de Radio. Periodismo libre, sin fronteras. AIR es mundial. Volvemos de esta breve pausa y pues continuamos con esta interesantísima charla, conociendo la verdadera historia de Oaxaca, ¿no? En la voz de Gerardo. Pero le cedo la palabra a mi querido hermano Alfredo. Por favor, Alfredo. Adelante, hermano. Gerardo, a mí me llama mucho la atención, soy un apasionado de la historia, cómo en conceptos abstractos como los que se manejan hoy en día, sustentabilidad, sostenibilidad, planeación estratégica, con gran visión realista y de sentido común, se construyeron, independientemente de las razones políticas, los 7 barrios que rodeaban a la ciudad de Oaxaca, pero con un criterio eminentemente productivo. Háblanos de
esa parte que es poco conocida y además con trabajo especializado. Xochimilco, textiles, Alatlaco, talabartería, la Trinidad de las Huertas, Sembradíos, exacto, vegetales, ¿no? Y floristería, la China, cerámica, y así cada uno. Sí, te digo, pues se diversifica la producción, todo es artesanal, por supuesto. En Marquesada, por ejemplo, teníamos panaderos, teníamos gente que fabricaba los sombreros, panza de burro, guarachería, cuchillería, pero la característica de todos, hasta la fecha, es que los oaxaqueños somos gente muy trabajadora. Fíjate que los oaxaqueños, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, Pero sobre todo fuera de Oaxaca. destacan, Sí, destacan por su trabajo, sí, indiscutiblemente. por hacer equipo, por integrarse, Sí, por buscarse sí. y conservar sus tradiciones. Me dejan hacer una explotación que a lo mejor es una digresión tonta. No es tonta. Respecto a eso, pues, están comentando esto de los oaxaqueños, de su trabajo, de cómo chambean, de cómo aportan, de cómo crean. ¿Cómo preservan su cultura? ¿Me permites? Sí, perdón. Cuando fue el año de Juárez, en el 2006, el Centenario. bicentenario, me tocó ser secretario ejecutivo de la comisión que organizó los festejos. Y entre otras cosas que hicimos un viaje para llevar una carpeta gráfica y ir a visitar, hacer un evento con los paisanos nativos de Chicago. ¿Ya? Entonces fuimos a Chicago. Bueno, de entrada nos recibió la presidenta de los oaxacos en Chicago, que llegó por los aeropuertos en una camioneta de camioneta. Bueno, y luego nos dijo, estamos reunidos en Oaxaca para ver una pelea. Esa noche peleaba no sé quién. Entonces llegamos en una pantalla grandota y increíble los oaxaqueños, pero todos unidos. Y al día siguiente el evento fue en un parque y hubo tlayudas, hubo asiento, hubo cecina enchilada, chiles rellenos de agua. Bueno, Oaxaca. Sí, no. Hijo, perdón, me emociona recordarlo. Claro. La música, nuestra música. Sí, claro. Recuerdo que ya al terminar el evento todos cantamos la canción mixteca. Uy, qué maravilla, ¿no? Digo, La gente llorando. es que emoción, claro. Y luego, esa noche, Caizada, que era el cónsul de Chicago, nos dijo, los invito a cenar a dos gentes más que íbamos, que tenía que ver los temas precisamente de migrantes aquí en Oaxaca, del gobierno y otras personas. Les invito a comer, órale. Y le digo, ¿a dónde vamos? Vamos a un restaurantito. Yo, no, bueno, un chino ahí en Chicago, ¿no? De todo, ¿no? Y fuimos al restaurante chino, exquisita la comida. Y ya que acabamos de cenar, nos dijo Kai, los invito a la cocina, conozco cómo hacen las cosas. Y yo, alguien dijo, bueno, vamos a la cocina. Bueno, acabamos, fuimos a la cocina, todos los cocineros, oaxaqueños. Extraordinario, Es lo que te digo. Trabajo, dedicación, unidad, sin grillas además, maestro. debiera ser una política Debiera pública, ser, Gerardo, sí, establecer que al estilo Sahagún, al cumplir la mayoría de edad, se fueran a conquistar el mundo nuestros jóvenes, nuestros hijos, porque, digo, por supuesto que es difícil, pero cambiarían Oaxaca. En fin. Pero volvamos al tema que estaba aquí. Perdón la discusión. Perdón, te interrumpí. Maravillosa historia. Estábamos, fíjate que los todo barrios. esto de lo que estamos platicando y lo que tengo la oportunidad de comentar, me atrevo nada más, estamos aquí En confianza. en confianza. Es una gran responsabilidad. Claro. Para uno es una gran responsabilidad.
tienes que documentarte, tienes que... Claro. No puedes... O sea, lo que estás platicando no es producto de tu imaginación o de acabar pronto. Por supuesto. Está documentado. Fíjate que ahora que me tocó dirigir unas palabras en la inauguración del Jardín Madero el sábado, mientras estaba yo preparando mi material para poder hablar, entendí algunas otras cosas que durante muchos años no había yo entendido de la historia de Oaxaca. Entonces aquí fue, porque yo dije que el Jardín Madero fue el corazón del pueblo, corazón de Oaxaca, y que ahí se había fundado Lola y lo que significaba, y lo que comentamos ya ahorita del triunfo y todo eso. Pero sí es una gran responsabilidad. Y estos oaxaqueños que están aportando al mundo, fíjate, no es porque ni siquiera es en el lugar donde están ellos, sino es al mundo, donde están aportando. Estamos en un grupo de algunos amigos que básicamente son escritores. Y uno de ellos nos platicaba, Juan Arturo nos platicaba de que decían los españoles cuando venían, se preguntaban entre ellos, pues, oye, ¿y por qué vas a Oaxaca? ¿O por qué fueron a Oaxaca? No venían a saquear, ya sabíamos. Pero decían ellos, es que ahí está el oro. Pero además vamos porque ahí está la sabiduría. Y las cosas que construyeron estos viejos abuelos de los que estamos hablando, siguen asombrando al mundo. Claro. Me hicieron un pequeño dibujo así de la ópera de Sydney. Está inspirada en Monte Albán. Y me explicaron por qué. No, es inspirada en tenemos La en concha Monte Albán. acústica. Y te digo, pues te asombra y te pueden hablar de, me acuerdo de una noche que estamos tocando la guitarra, yo no toco, Lo cantas y bailas. la lunada en la casa y dos llegaron invitados y estaban hablando y hablan de música y uno de nosotros no se aguanta y les dice, oye, no sé si sabes que el director de la Sinfónica de Chicago, por ejemplo, esto es una suposición, que se llama fulano de tal, ¿sabes de dónde? No, es Oaxaca. Y el que está en Londres, otro músico. Entonces te asombra la cantidad de la aportación que están haciendo a la cultura de otros países, los mexicanos y los oaxaqueños. Entonces, los oaxaqueños, ahorita yo sé de un caso que me tocó vivir y del que me siento muy orgulloso, en Austria, en Alemania y en Ginebra, en Suiza, se presentó un libro escrito por una oaxaqueña en Alemania. Y te digo, es una aportación a la gastronomía porque es un libro de gastronomía. Pero lo extraordinario de esto es que esta persona, su ombligo está enterrado en Oaxaca. La huella de su tono está aquí en Oaxaca. Te digo, oye, no, no, y además no les gusta eso, ¿no? No, la gente sencilla. Su modestia. Sí, hay otra persona que conozco también que ganó, es el primero y único que en México, y es de Oaxaca. No le han hecho ningún reconocimiento, no le hicieron ningún reconocimiento, pero te digo, realmente hizo un cambio en nuestra ciudad hace 5 años y empezó a moverse porque vinieron los compañeros que compitieron con él y todo eso, y todos empezaron a aportar recetas, a hacer eventos juntos, y esto abrió la gastronomía a Oaxaca. Conozco otro que estuvo en el que creó un proyecto con cocineros tradicionales, creó otro proyecto precisamente para los cronistas en la ciudad de Oaxaca. Eso fue en 2010. No hablemos de los criadores de gráficos, ya Oaxaca casi no, ¿verdad? Sí, Los oaxaqueños en todas partes, ¿no? Pero volviendo a los temas de la historia, sin duda, Gerardo. Perdón, no sé si pero volviendo a los temas de la historia, ok. Mañana se celebra una sesión solemne.
evidentemente, va a recordarse este momento, pero después, en los siglos posteriores, ¿qué vino, Gerardo? ¿Cómo ha ido evolucionando este tema de nuestra ciudad? Yo te preguntaría tu opinión, tu visión de qué ha sido Oaxaca en el transcurso de estos siglos. Bueno, Oaxaca, Bueno, la antiquera, como claro. quieras decirlo. Pero Oaxaca, vamos a- te digo, finalmente somos uno, ¿no? Que era Oaxaca, Guayacán, Ok, y todo. eso me queda claro. Y pues yo pienso que el cambio inicial es a partir del temblor del 31, donde lo que era el centro de Antequera, la parte central, el corazón, se abre, porque les decía, había que sacar el escombro y no había manera, entonces se empezaron a ir y salen y se van a la colonia Reforma, se fueron al llano a acampar unos días, se fueron a Cuilapan a acampar, porque había muchas réplicas del temblor. Y entonces es cuando empieza a crecer realmente Oaxaca. Se construye la carretera, la Panamericana, que realmente es una construcción que se hizo porque había gente que ya sabía que iba a haber una guerra mundial. Entonces necesitaban la materia prima de todos los países de Latinoamérica. No es casualidad que se haya construido la carretera Panamericana. Yo me acuerdo en algún momento transité por la carretera que va a Matías Romero y me asombró el declive que transité, toda la amplitud, todo eso, para poder manejar ahí. Pero era previendo ya todas estas cuestiones. Entonces empieza a ver realmente el crecimiento. La otra cuestión es durante la Guerra Mundial, por ejemplo, Oaxaca aportó muchísimo guarachería, porque me tocó ver en algún momento algunas revistas de selecciones. Time Life, que traía mi papá y eso, y yo vi anuncios, yo los leí, que decía, disculpen porque no tenemos hule ahorita aquí, no podemos surtir sus pedidos de llantas, por ejemplo, todos lo estamos mandando al frente. Sí. Y entonces la gente que estaba fabricando zapatos, por ejemplo, estaba fabricando botas para los soldados, y entonces la gente de Estados Unidos y de los otros países que estaban en guerra usaron guaraches, y los guaraches los estuvo surtiendo Oaxaca, los oaxaqueños. Entonces este es un avance, es un cambio. Y eso te va dando perfección en hacer las cosas un poquito más en grande, en tratar de despertar nuestra conciencia, de pensar de una cosa de 10 por 10, tiene que ser de 10 por 10, porque de repente haces una de 10 y del otro lado tiene 9 y el otro tiene 9.5 y todo eso, pero si despierta la conciencia, y eso sí es muy, muy importante. Los temblores que ha habido también han ayudado a crecer, a construir mejor, a corregir todos esos errores que se han, la caída de 2, 3 gobernadores ha sido parte de lo que es la democracia actual. Me tocó ver en la garita donde está el monumento actual de los niños héroes en Calzada Madero. Yo tendría 5 años, 6 años, pero me llamó la atención que pasen todos con sus guanachos y todo. Oye, ¿qué está pasando? Entonces todo eso es parte del cambio. El hecho de que se inaugura el ferrocarril de Mulitas, por ejemplo, eso es una parte. Se inaugura y es casi Avenida Independencia y Calzada Madero, la primera ruta. Entonces te preguntas por qué aquí en esta parte. También ya sabían que se iba a construir el ferrocarril, o ya se estaba construyendo el ferrocarril, pero no sabían todavía dónde iba a ser su estación terminal en Oaxaca. Entonces salían donde estaba el árbol chueco, más o menos, en Calzada Madero, y se iban hacia la garita, que es donde está el monumento a los niños héroes. La garita era una cosa como aduana, donde pagaban su alcabala inicialmente, la introducía mercancía o salía mercancía. Y luego hay otro camino de arriba que es el actual calle de Niños Héroes, División Oriente, que es la misma. Pero lo que pasa es que nuestros paisanos también son muy ingeniosos, pues, es para no pasar, pasaban por el camino de arriba, para no pagar
por el Camino Real. Sí, era el Camino Real, en el Marquesado se le llamaba el Camino de Arriba. Entonces también eso es importante para el cambio, pero luego viene la estación de ferrocarril, viene la inauguración del ferrocarril, que le da un movimiento sobre todo al barrio del Marquesado, porque era donde se embarcaba ganado, se embarcaba madera, se embarcaban minerales, productos, hortalizas y todo, de todo el estado, y de aquí salía y llegaba. Y eso hizo que el Marquesado fuera más importante que nuestro propio actual centro histórico. Entonces, ¿cómo resolvían esto? Pues vamos a esto que es un pueblo independiente, Santa María, Oaxaca, vamos a anexarlo al municipio de Oaxaca de Juárez. Y entonces, por eso el decreto de don Emilio Pimentel de 1908, para que el marquesado pasara a formar parte como cuartel noveno. Incluso en el libro de Andrés Portillo, Centenario, no menciona cuartel noveno. Y la historia se escribe del cuartel del negocio, pero no el noveno, porque era un pueblo independiente. Aquí había el pueblo independiente en la vía de Santa María, Oaxaca. Había plaza de toros que no había en ningún lado. Había palenque de gallos que no había en ningún otro lado. Y no se metan aquí porque era un pueblo independiente. Y era de los ¿Y dónde estaba la Plaza de Toros? Pues mira, yo pienso, mira, les decía que nací, crecí, ¿no? Que debería estar donde está el Hotel Dorado, más o menos, entre la Concha. Es el más lógico que hay. Y el de Gallos es donde estaba la Ford, hacia el río. Había una calle que se llamaba de los Gallos, Victoria, ¿no? De los Gallos. Entonces yo pienso que por el nombre era ahí el Palenque. Y todas estas cosas han ayudado a que se vayan cambiando. Y la otra es que también durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos necesitaban mano de obra. Entonces venían aquí y se juntaba la gente que quería viajar en tren, en el llano. Y ahí venían por ellos, se los llevaban a trabajar a Estados Unidos. Jornaleros, ¿no? Los jornaleros. Sí, y era una mano de obra extraordinaria. Era gente acostumbrada a trabajar. Calificada, ¿O no ha sido siempre? calificada y barata. ¿Sí? Entonces se iba la gente y regresaban o se llevaban a la familia y eran viajes en tren, en ferrocarril, desde Estados Unidos hasta Oaxaca. Y todo eso ayudó al cambio, porque cuando sales aprendes otras cosas, ves otras cosas, ves otras costumbres y aportas también, porque ves y dices, no, yo lo resuelvo de otra forma, lo hago más fácil. Hay una cosa, te pregunto una cosa. Ese es el desarrollo, digamos, histórico en cuanto a todas las condiciones y las características de gobierno, de orígenes, de condiciones sociales, ¿no? Pero también ha habido un desarrollo en cuanto a construcción, ¿sí? Es decir, ¿cómo interpretas ese sincretismo precisamente de la época colonial con la época ya de la época prehispánica, con la colonial, con la actual, todas las construcciones que se han dado en Oaxaca, Oaxaca, independientemente de todo lo que tiene que ver con Milla, Monterrey, todo lo que es la zona en general de las culturas prehispánicas, las iglesias, por ejemplo, que se han construido en Oaxaca. ¿Cómo se da todo ese movimiento? O sea, Bueno, las construcciones, bueno, antes no fuimos colonia, fuimos un virreinato. Entonces realmente es un virreinato. aunque a la época le llaman la época colonial. En general se le llama la Sí. época colonial. Así le dicen, ¿no? Equivocadamente. Ok, bueno, soy de los equivocados, perdón. Ok, el virreinato, entonces, ¿cómo interpretas lo prehispánico con el virreinato? Es que fíjate que, mira, primero, antes las construcciones eran antisísmicas, ¿ya? Nuestros arquitectos autóctonos, originarios, eso construían ya contra los sismos. Oaxaca ha sido sísmica y ahorita es la ciudad más sísmica de México actualmente.
tenemos unos pequeños sismos diarios. Sí. Y esa es otra cuestión que nos ha ayudado muchísimo porque las construcciones iniciales eran de adobe, pero tenían en las esquinas, tenían reforzado las varas Villagalán. No había varilla, pero había varas de Villagalán. Ultrafuerte. Ponían y entonces hacían eso. Los techos eran de morillos, de teja y cubiertos de lodo. Todo eso le hacía un techo térmico y acústico, porque el calor y todo eso, y aparte la construcción de adobe, también es térmica. Las casas, las calles, la traza de la ciudad, la hicieron nuestros viejos abuelos. Peláez de Berrio. No, fíjate que Peláez de Berrio fue un soldado de Hernán Cortés. Y ya platicamos ahorita que tenían sus enemigos. Claro. Pues Peláez de Berrio no pudo haber ido a construir a los enemigos de Hernán Cortés. Esa sería una prueba. Tenía un sobrenombre que le decían el Bravo. Y hay mucha gente que piensa que el Bravo era parte de su nombre. Pero dando una plática para los alumnos de sexto año en la Torre Quintero, un día me pidieron una plática para mí. Claro. Estaba yo tratando de explicarles, he buscado mucho la cédula, quiero encontrar la cédula de Oaxaca, Oaxaca con G y con J. Y la tenía yo así en imagen, la de Antequera. Y entonces veo que en esa cédula, ahí dice lo que había. Habla de calles bien trazadas, de plazas, de templos. Y les estaba yo hablando por esa cédula, aunque es falsa, según yo, esa cédula habla, puede servir como documento de todo lo que había ya en Oaxaca. Entonces, las calles ya estaban trazadas, incluso hay nombres de las calles que viajan de poniente a oriente, o puede ser considerado al revés, de oriente a poniente, y la cruza, cuando menos hay 4 nombres que cruzan de norte a sur, la ciudad de Oaxaca. Hay una cosa extraordinaria, nosotros estoy hablando de los abuelos, ¿no? Conducían el agua en tubos cilíndricos. Entonces no ves acueductos en Monte Albán o en Mitla o eso, y ellos habían previsto eso. Tenían fuentes, por supuesto. Es extraordinario el avance que no vieron, incluso construcciones de bóveda y todo eso que vieron, que ya había. No le hicieron caso a los españoles, se les caían o quedaron inconclusas, de algunas que lo llaman ahora capillas abiertas, porque no pudieron finalmente cerrarlo, ¿no? Pero todo eso ya es el inicio, te digo, ya hay unas calles trazadas, orientadas hacia el oriente, y me asombra muchísimo. La otra era de que empiezan a cultivar, a mí me tocó todavía los canales a cielo abierto, que había De San Felipe hacia la caja de agua. hacia la caja de agua por una parte para traer el agua a la ciudad, y la otra lo que había Trinidad de las Huertas, lo que había en la calle de Armenta y López, hasta la esquina de donde está la iglesia de San Francisco, de ahí hacia la vía, hacia la salida, había un canal de cielo abierto. Y en sentido contrario venía otra, y había como 3 o 4 que había una tabla donde pasaba, y era agua limpia además. Esta agua que pasaba en las faldas del Fortín, agua limpiecita, transparente. Se acaba de arreglar una parte, se quiso lavar. ¿Qué cosa? Oaxaca, mi querido Gerardo. Y entonces te digo, pues todo eso va cambiando, las construcciones. Nosotros nos tocó un poco antes de 1960 que iniciamos nosotros en la universidad, que se construye el primer edificio de 2 pisos, 3 pisos, que está en Independencia. No, el que era el edificio de Sears, de 5 de mayo. 5 de mayo, Morelos. Morelos. Y también el que está en el centro, en Colón y Bustamante. Sí. De montar. Son los primeros que construyeron así, que no. Sí. Entonces te digo, eso fue cambiando ya la fisonomía del
lo que... Pero hay monumentos que existen, evidentemente. Sí, porque hubo un momento en que se protegieron. Pero habría a ver, perdón, es evidente que todos estos monumentos que representan la época, ya no es colonial, sino virreinal, hay que cuidarlos. Pues, Por ejemplo, o hay que rescatar. Por ejemplo, El convento de San Pablo. el convento de San Pablo, que fue la sede del primer Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, y que ahora es una tabla de la cantera. sí, te digo, ahí estuvo ¿Estás de Santo acuerdo? Domingo también. Te pregunto, Santo eso es Domingo, incorrecto, sí, ¿verdad? por supuesto que es incorrecto. Incluso en la calle de... Si algún día llego a la presidencia municipal, La próxima. voy a demandar que se reintegre, Que se demuela que se esa demuela fachada. esa fachada de San Y Pablo y se meta a la cárcel y se atentaron contra el Fíjate que patrimonio se cultural levanta de Oaxaca. cuando se están Perdón, ya haciendo... ¿Viste Alfredo Zappa y Lugo? A ver, no, de quien sea responsable. David no fue Monteagudo. Quienes sean, él iba ahí en las Los que noches tengan de que caer, güey, ¿no? cuando era hotel. Bueno, pero esa es otra historia. Los que tengan que caer. Y esto es muy interesante, Gerardo. Yo creo que esto no corresponde solamente a un programa, sino a varios programas más que deben de estar enterados en la ciudadanía, que en realidad vamos a decir, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero muy poca ciudadanía conoce la verdadera historia, ¿no? Eso está bien. ¿No? Fíjate Entonces, que entonces se construyen esos edificios y empieza a cambiar la fisonomía, a modernizarse Claro. en las calles y todo eso. Me acuerdo que en 1975, siendo presidente de Secretaría de Oaxaca, un día se me ocurrió decir, oye, vamos a hacer un andador de esta calle de Bustamante, termina en el portal y de ahí hasta Santo Domingo, vamos a hacer un andador porque nuestra gente, nuestros asociados, que eran los mismos que estaban en la Valdivier y Alcalá, O sea, que tú propusiste eso. hice una propuesta, sí, y fue un escándalo, porque se estaban quejando de que no vendían, porque la gente pasaba en sus automóviles y todo eso. Entonces me ocurrió decir, bueno, pues que ya no vayan en el automóvil, sino que se bajen del automóvil y caminen. Y me acuerdo que yo estaba hablando y hubo gente que no me veía, se paraban hasta ver quién era el loco que estaba proponiendo eso. Y no sé en qué tiempo, pero se hizo una cosa, ¿no? Se hizo una cosa así. Es uno de los atractivos de Oaxaca, la verdad. Y ahorita con mucha visión se está haciendo otra vez la zona peatonal, cambiando la zona Todo peatonal. debe ser el centro histórico peatonal. Como lo es en el mundo. Claro. Y mañana pues, se va a inaugurar la plazuela ahí de la catedral. Cierto. Ya se arregló, ya se modernizó. Y entonces sigue habiendo ese cambio, esa modernización para Oaxaca, conservando nuestros edificios. Gerardo, a mí me interesa tener tu punto de vista en torno de lo siguiente. Hasta los 60, Oaxaca tuvo un prestigio internacional, en ese entonces no global como se llama hoy en día, sino internacional, en materia cultural, educativa, artística, como resultado, desde mi punto de vista, de dos instituciones excelentes: el Seminario Pontificio de la Santa Cruz y el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, que formaron generaciones de ilustres oaxaqueños. Díaz no hubiese tenido la grandeza ni Juárez si no hubieran pasado por el Seminario Pontificio de la Santa Cruz y por el Instituto. Por supuesto, ya cuando se liberaliza el espíritu, ¿no? Y abandonan el dogmatismo, representa el punto de quiebre para mal el cierre de estas dos instituciones o su conversión con otro enfoque. Mira, es normal que esto evolucione, Sí, por que supuesto, esto cambie. pero también el riesgo es que involucione.
Sí, que haya retrocesos. bueno, realmente ahorita eh, en muchos sentidos hemos retrocedido, A 40 años. hemos retrocedido, pero sí, definitivamente fue un papel importantísimo en la calidad de los maestros que tuvimos en la universidad. Claro. Yo puedo hablar de la No, universidad. yo también todavía tuve la Entonces, fortuna. te digo, es la calidad de los maestros. A lo mejor no eran apegados a lo que a la didáctica y todo eso, pero la exigencia, la disciplina, a veces me acuerdo que con el código fiscal, el derecho mercantil, si no estudiábamos, de repente llegábamos todos y nadie había estudiado. Chilico, Castillito. Y estaba prohibido, vaya, que si estuvieras estudiando, pues los demás decían que no estudiabas, tú también tenías que vivir, No, pues sí, que no habías claro. estudiado. Un pacto de caballeros. Y entonces el maestro, Monjardín era nuestro maestro. Don Julián. ¿Ya? Entonces, aparte, nos ponía a leer en ese momento. Bueno, no estudiaste la clase, no sabes, bueno, léete todo el artículo tal y tú léete todo lo mismo que nos había dejado. Y no me vas a creer, pero te acuerdas de quién leyó. Sí, yo cuando lo necesitas dicen, no, eso está en el libro tal, ahí está. Y ahí está, seguro. Bueno, de ahí conseguí con el maestro Alfredo Castillo. Y yo llevé, yo llegué con el maestro Castillo, mero frente a la estatua de Juárez, pero en la parte de arriba, entrando del lado derecho. Ahí estaba ese salón. Su eterno salón. Ese fue el salón, me acuerdo. Sí. Para mí es inolvidable, porque ya teníamos un sentido de responsabilidad desarrolladísimo. Claro. Y entonces el miedo a entrar al examen, y me acuerdo que entré, yo soy de los primeros por la CEI, entré, me examiné, y venía yo saliendo cuando entra Camilo, que era el que seguía, y me dice, ¿cuánto? 10. Creo que es el único maestro que me dio 3 días, el maestro Alfredo. Era muy justo, independientemente de que era sabio. Él ya está tocando temas Recientes, que ya vivimos. que vivimos, que son los de la universidad. Creo que incitan a tener otro programa por Definitivamente. tiempo, ¿no? Definitivamente, sí, por razones de tiempo. Y como lo comentó ahí hace un momento, qué tan importante es verdaderamente conocer la historia de donde vivimos, porque luego somos muy dados a que mejor queremos conocer la historia de otros lados, en los cuales a lo mejor soñamos en ir o estar, y no de donde hemos nacido y vivido, ¿no? Y más que nada, escucharlo de quien conoce la historia, sabe de la historia, y es parte de la historia como Gerardo, ¿no? Gerardo, el tiempo es siempre nuestro peor enemigo en estas cuestiones, y pues esperemos que en un próximo programa sigamos platicando sobre abrevemos más sobre esto que es importante conocer de este Oaxaca nuestro, porque lo único que muchas, y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Dicen, no, pues sí, pues ¿de dónde eres? De Oaxaca, punto, se acabó, ¿no? ¿Dónde eres? En Oaxaca. Pero el conocer cómo estaba, qué es, ¿no? O cuando dices, oye, ¿y tú dónde vives? Estaba por Hidalgo. Oye, ¿y qué barrio? Pues no, es así, ¿no? Y sin ver toda la historia. Entonces, Gerardo, ahí está abierta la invitación para que próximamente estés nuevamente con nosotros, por favor. Yo se los agradezco, les decía al principio que es mucha responsabilidad hablar de estos temas. Lo hacemos con mucho gusto y hay un principio que dice que cuando el oído se abre, entonces se va a abrir los labios que los van a llenar de sabiduría. Ahí queda. Hermano, nos vamos. No, me da gusto estar aquí contigo, Fernando. Sin duda, siempre nos dejas. A mí, de persona, me deja impresionado. Y emocionado. Mira qué por nuestra historia, ¿no? Sin duda. Hemos explicado muchas veces sobre todos estos temas. Siempre Hay algo nuevo. hay algo nuevo de todo lo que La exclusiva que nos dio hoy. sí, sin duda, sin duda. Gracias por estar acá, Alfredo. Como siempre, afecto, respeto para ti, mi querido Cornelio. Gracias por ser el anfitrión de lo especial de este programa. Y qué les digo, amigos, amigas, nos vemos pronto. Cuídense, pórtense bien, no cuesta nada. Definitivamente. Hermano Alfredo, nos vamos.
Gracias por tu amistad, Gerardo, igual que la tuya, Raúl, Cornelio, y tu generosidad al compartir esta historia de vida viviente, porque tú lo viste de niño, joven, de adulto, y compartir en jefe y en nobleza. Muchas gracias. Muchas gracias. Gerardo, muchísimas gracias. A lo menos a tu servidor, no sabes cómo le ha servido el conocer esta historia, porque muchas cosas en realidad no las sabía yo, definitivamente, pero es muy bonito. Y si uno conoce más su tierra, no sabes cómo uno ama más a su tierra, definitivamente. Gracias, Gerardo. Y siempre en nuestro programa de Juan en la Mira cerramos con un mensaje de nuestros invitados especiales, que dice que, como tu servidor siempre lo dice, Gerardo, el micrófono, la cámara es tuya. Adelante, por favor. Pues muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado de poder haber platicado de nosotros, de nuestros abuelos, de nuestra ciudad, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Espero haber aportado algo, cuando menos inquietarlos, sobre todo a los jóvenes, de estos temas históricos de Oaxaca, conocer nuestra raíz, nuestras raíces, porque son profundas y no están hablando del pasado, están hablando de nuestra fuerza, de lo que nos da vida, de lo que nos nutre. Así es que vamos a conocerlas un poco más, cada quien por su lado, los que quieran vernos, será un gusto siempre que nos vean, que nos escuchen, y nosotros seguiremos estudiando, seguiremos tratando de aportar, porque le digo, finalmente se trata de que juguemos a ganar todos. Pues ahí tienen ustedes el importantísimo mensaje de nuestro amigo Gerardo. Y están ustedes invitados a seguir conociendo más. Conozcan Oaxaca, conozcan de dónde hemos nacido, dónde hemos vivido y el por qué estamos y por qué somos orgullosamente oaxaqueños. Netos. Y en el mundo, ¿no? Porque cuando se habla de Oaxaca en el mundo, se habla de algo especial. Entonces estamos bien, nos estamos escuchando en el próximo Oaxaca en la Mira, en esta unión que seguimos nosotros de plataformas regeneracionpluralidad.com.mx, mujeres.com y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando el próximo lunes, a la misma hora, por estos mismos espacios. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó